¿Qué harías si el amor de tu vida te diera la espalda en tu momento más vulnerable? La historia que estás a punto de ver es un viaje de traición, humillación, pero sobre todo, de una fuerza que nace de las cenizas. Para no perderte ni un segundo de este increíble relato y apoyarnos a crear más contenido como este, suscríbete ahora mismo, déjanos tu like y activa la campanita de notificaciones. Comenzamos. Era un martes gris, de aquellos en que el cielo de São Paulo parece una tapa de hormigón sobre la ciudad, pero para Helena, el día había comenzado con una luz que venía de adentro. Estaba parada en el baño de mármol blanco del apartamento de Julián, un lugar que siempre pareció más un showroom de lujo que un hogar, sosteniendo la pequeña prueba de plástico blanco. Las dos líneas de color rosa eran nítidas, innegables. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero no era de miedo, era una especie de vértigo, un choque eléctrico de realidad y futuro mezclados. Sentía el corazón latiéndole en la garganta, un tambor desacompasado que resonaba con la mezcla de pánico y una alegría secreta, una felicidad tan frágil que tenía miedo de respirar hondo y deshacerla. Allí, en aquel ambiente frío e impecable, un secreto cálido y vivo comenzaba a latir dentro de ella, una promesa de algo que sería enteramente suyo. La imagen de Julián inmediatamente ocupó sus pensamientos. El Julián que conoció y amó, no el heredero de los Richardson, sino el hombre que citaba arquitectos modernistas en las cenas, y que, una vez, detuvo el coche en medio de la marginal Pineiros, solo para que ella pudiera fotografiar la luz del atardecer, golpeando el puente atirantado. Ella se aferraba a esos recuerdos como si fueran un amuleto. Pensaba en su sonrisa, en la manera en que sus ojos parecían verla de verdad, cuando hablaba de sus proyectos, de su pasión. Fue por ese hombre que ella había hecho concesiones, pequeñas al principio, pero que, sumadas, parecían haber limado sus asperezas hasta que encajara en un molde que no era el suyo. Se decía a sí misma que era adaptación, lo que la gente hace por amor, pero una vocecita, muy en el fondo, sabía que llevaba meses perdiéndose. En ese momento, sin embargo, la esperanza era una fuerza abrumadora, capaz de silenciar cualquier duda. La noticia del embarazo, pensó, sería lo que finalmente los uniría de verdad, transformando aquel apartamento en un hogar. Empezó a planear cómo se lo contaría esa noche. Imaginó una cena especial, quizás el risotto de azafrán que tanto le gustaba a él. Pondría una lista de reproducción de jazz suave, encendería velas, crearía un escenario de intimidad para compartir la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Visualizaba la escena repetidamente, la sorpresa inicial en el rostro de él, transformándose en una sonrisa amplia y genuina, sus brazos fuertes envolviéndola en un abrazo que lo diría todo. Era un guión perfecto, una fantasía que construyó con todo el idealismo que aún le quedaba, un puente hacia el futuro feliz que creía merecer. A lo largo del día, mientras trabajaba desde casa en algunos ajustes de su proyecto, una sutil ansiedad comenzó a infiltrarse en su alegría. Era casi imperceptible, como una corriente de aire frío que entraba por una rendija mal cerrada. Julián llamó a media tarde, pero la conversación fue corta, casi monosilábica. Estaba ocupado, en reuniones con su padre y los abogados de la empresa. Había una tensión en su voz que intentaba disimular con eficiencia, una energía cortante que no encajaba con el hombre que le susurraba declaraciones de amor al oído por la noche. Helena intentó ignorarlo, atribuyendo la presión al trabajo, a la crisis financiera que se cernía sobre Richardson. Pero la sensación permaneció, un pequeño nudo de aprensión en su estómago, que la hizo cuestionar la perfección de su plan nocturno. Llegó la noche y, con ella, el sonido de la llave de Julián en la puerta. El clic de la cerradura sonó más fuerte de lo normal, un sonido metálico que pareció cortar el silencio del apartamento. Helena sintió que el corazón se le aceleraba. Las manos le sudaban un poco mientras se arreglaba el cuello de la blusa. Él entró, trayendo consigo el olor de la calle y un aura de agotamiento e impaciencia. Llevaba el maletín de cuero en la mano como un arma, el traje perfectamente alineado, pero su rostro era una máscara de preocupación. Apenas la miró, solo le dio un beso rápido en el aire, cerca de su mejilla, y fue directo al bar a servirse un whisky. La atmósfera que ella había intentado crear con la luz tenue y la música suave pareció disiparse instantáneamente con su presencia. La tensión que él cargaba era densa y palpable. Se dio cuenta de que no habría cena perfecta,
no habría el momento cinematográfico que tanto había ensayado en su mente. La realidad estaba allí, un hombre tenso bebiendo whisky y una mujer con una noticia transformadora quemándole en la garganta. Se acercó a él. Las palabras que había planeado cuidadosamente se enredaban en su mente. La vulnerabilidad se apoderó de ella y simplemente habló, con la voz un poco más temblorosa de lo que le gustaría. Julián, necesito contarte algo. Algo muy importante. Él se volvió hacia ella, la impaciencia evidente en su mirada, como si ella fuera una interrupción más en su complicado día. Entonces, lo dijo. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e irrevocables, y ella contuvo la respiración, esperando la explosión de alegría que nunca llegó. El silencio que siguió fue lo más violento que Elena había experimentado jamás. Duró quizás 5 segundos, pero pareció una eternidad de hielo formándose sobre su piel. El rostro de Julián no se transformó en alegría. Se cerró. La sorpresa inicial dio paso a una expresión fría, analítica, como si estuviera evaluando un problema de negocios, no la noticia más grande de sus vidas. El color desapareció de sus facciones, y sus ojos, aquellos mismos ojos que ella amaba, ahora la miraban con una desconfianza cortante. Fue una transformación terrible, como ver caer una máscara de amor y revelar algo duro e irreconocible debajo. El primer sentimiento que golpeó a Elena no fue tristeza, sino un shock profundo, una confusión que la dejó físicamente sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces, él habló, y la voz era tan fría como su mirada. No hubo preguntas sobre ella, sobre su salud, sobre el bebé. Las primeras palabras fueron una acusación velada. La cuestionó sobre el momento, insinuando que aquello era demasiado conveniente, justo cuando la empresa familiar pasaba por su peor crisis. Habló de la fusión con el grupo Ulbrook, de la importancia de mantener las apariencias, de responsabilidades. Y entonces vino el golpe final, la acusación directa de que ella estaba tratando de manipularlo, de que ese embarazo era un plan para aprovecharse de la situación, para asegurar su lugar en la familia. Cada palabra era una piedra lanzada contra la imagen del hombre que amaba, haciéndola añicos frente a ella. Apenas podía procesar la crueldad de aquello. La palabra que usó a continuación fue lo que la rompió por dentro. Necesitas resolver esto, Elena. La palabra resolver sonó obscena, clínica, deshumana. No era una sugerencia para que conversaran, para que encontraran una solución juntos como pareja. Era una orden disfrazada, un eufemismo para borrar el problema, para hacer que aquello que latía dentro de ella simplemente desapareciera. La distancia emocional de él era un abismo insuperable. Estaba hablando de su hijo como si fuera un error de cálculo en una hoja de Excel, un obstáculo para sus negocios. En ese instante, Elena sintió una náusea profunda, una mezcla de dolor y repulsión que le subió por la garganta. La mujer que se había despertado llena de esperanza estaba muriendo allí, en ese preciso momento. Él se alejó de ella, tomó el móvil y se fue al despacho, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del clic de la puerta fue como una sentencia final. Elena se quedó parada en medio del salón, el olor del risotto que nunca serviría comenzando a llenar el aire. El apartamento, que minutos antes soñaba con transformar en un hogar, ahora parecía una jaula dorada, fría y hostil. Se miró las manos, que temblaban incontrolablemente. Automáticamente, se llevó una de ellas al vientre, un gesto instintivo de protección, el primero de muchos que vendrían. Eran ella y esa vida minúscula contra el mundo. La sensación de soledad era tan abrumadora, tan completa, que parecía tener un peso físico. El día que había comenzado con la promesa de un futuro para dos, terminaba con la certeza de que estaba, por primera vez, completa e irremediablemente sola. El sonido de la puerta del despacho al cerrarse fue el chasquido que la sacó de la parálisis. Durante un largo momento, Elena permaneció inmóvil, el cuerpo rígido, la mente una pantalla en blanco de shock. El aroma del risotto de azafrán, que antes era una promesa de celebración, ahora parecía un perfume empalagoso, fúnebre. Cada objeto de lujo a su alrededor, el sofá de diseño italiano, la lámpara de cristal, la alfombra persa, parecía burlarse de ella,
testigos silenciosos de su humillación. Eran piezas de un escenario en el que ella nunca fue más que una figurante, una invitada temporal en el mundo de Julián. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que nada allí era suyo. No tenía un portarretratos, un libro fuera de lugar, una taza favorita. Su identidad había sido tan diluida que su presencia en ese espacio era casi fantasmagórica, y ahora sentía que estaba a punto de desaparecer por completo. Cuando Julián finalmente salió del despacho, quizás una hora después, ya no parecía el hombre que se había desmoronado en crueldad, sino algo peor, un gerente de crisis. Su expresión era controlada, los hombros rectos, la voz en un tono neutro y empresarial. No se disculpó, no ofreció una pizca de consuelo. En cambio, habló de la necesidad de discreción y de gestionar la situación de la mejor manera para todos. Fue la primera vez que mencionó a su padre directamente en ese contexto. «Mi padre cree que toda situación tiene una solución práctica», dijo, y la forma en que pronunció la frase dejó claro que ya no era un asunto de pareja. Se había convertido en un problema corporativo, un punto en la agenda de la familia Richardson a ser tachado, y ella, Elena, era el centro de ese incómodo problema. La noche fue un borrón de tormento silencioso. Acostarse en esa cama inmensa y fría, al lado del cuerpo de un hombre que se había convertido en un completo extraño, fue una forma de tortura. Podía sentir el calor que emanaba el cuerpo de él, oír su respiración rítmica y tranquila, y esa normalidad era lo más insoportable de todo. ¿Cómo podía dormir? Para Elena, el sueño era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el desprecio en su rostro, oía la palabra resolver, resonando en su mente. Repasó cada momento de su relación, buscando señales, banderas rojas que había ignorado. Y estaban todas allí, eclipsadas por el brillo de su carisma y sus promesas. La madrugada llegó, y la encontró en la misma posición, encogida en su lado de la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el frío no del aire acondicionado, sino de la soledad más profunda que jamás había conocido. La mañana siguiente trajo una nueva capa de crueldad, la normalidad. Julián se despertó, hizo su rutina matutina, se puso uno de sus trajes caros y actuó como si la noche anterior hubiera sido solo una discusión trivial. Evitó su mirada, moviéndose por el apartamento con una eficiencia calculada. Mientras se anudaba la corbata, mirándose el reflejo en el espejo, dijo, sin volverse hacia ella: «Necesitamos ser racionales, Elena. Las pasiones y los sentimentalismos no resuelven nada». La frialdad de esas palabras era aterradora. Para él, el amor, la vida que crecía dentro de ella, todo se reducía a sentimentalismo, una debilidad a ser superada. Aquel teatro de normalidad era su forma de decir que la decisión ya estaba tomada y que esperaba que ella simplemente aceptara su papel y desapareciera silenciosamente, sin causar más problemas. La confirmación de eso no tardó en llegar. Alrededor de las 10 de la mañana, su teléfono sonó. No era Julián. Era una voz femenina, educada e impersonal, que se presentó como la asistente personal del señor Richardson, el padre de Julián. La mujer fue directa al grano, con la misma eficiencia clínica que el heredero. Habló sobre la comprensión de la familia respecto a la delicada situación de Elena y a continuación hizo la oferta. Mencionó una cantidad, una suma significativa de dinero. Era suficiente para ayudarla a empezar de nuevo y ocuparse de sus necesidades inmediatas, siempre y cuando firmara un acuerdo de confidencialidad y, por supuesto, resolviera el problema principal. La propuesta fue hecha como si estuvieran negociando la compra de un terreno, no la vida de una persona y de su nieto. En ese momento, algo dentro de Elena cambió. El shock y el dolor que la paralizaron comenzaron a transformarse en una rabia fría y lúcida. El dinero no era una oferta de ayuda, era un insulto. Era el precio que le estaban poniendo a su dignidad, a la vida de su hijo, al amor que un día sintió. Era el intento final de borrarla, de convertirla en un mero apunte de gastos en el balance financiero de los Richardson. Escuchó a la mujer terminar de hablar, y con una voz sorprendentemente firme, que no sabía de dónde venía, se negó. No gritó, no lloró, solo dijo, no, una palabra simple,
pero que sonó como una declaración de guerra. Colgó el teléfono y sintió, por primera vez en meses, una chispa de su antigua fuerza regresar, forjada en la humillación. La represalia fue inmediata y brutal, una demostración de la eficiencia despiadada de la máquina Richardson. Menos de una hora después de la primera llamada, sonó su teléfono del trabajo. Era el director de R.R. H.H., de la firma de arquitectura. La conversación fue breve y embarazosa. El hombre, que semanas antes la felicitaba efusivamente por su proyecto innovador, ahora tartamudeaba excusas sobre una reestructuración departamental inesperada y la necesidad de recortes de personal. Mencionó una supuesta caída en su rendimiento y compromiso en los últimos meses. Era una mentira tan descarada, tan obviamente orquestada, que resultaba surrealista. En menos de 5 minutos, la carrera que había construido con tanto esfuerzo, su primer gran proyecto, su reputación, todo fue demolido por teléfono. Había sido oficialmente descartada. El golpe de gracia llegó a primera hora de la tarde, a través de un mensaje de texto de Julián. No hubo una conversación, ni una última mirada. Solo unas pocas líneas escritas en una pantalla fría, informándole de que un servicio de mudanzas estaría en el apartamento al final del día para recoger sus pertenencias y que debía tener todo empaquetado para entonces. Le pedía que dejara las llaves con el portero. La estaba echando del lugar que se suponía que era su hogar, con la misma impersonalidad con la que se cancela una suscripción a una revista. La crueldad era tan metódica, tan completa, que Elena sintió un profundo vacío instalarse en su pecho. Miró alrededor del lujoso apartamento y por primera vez sintió alivio por no haber dejado su huella allí. Sería más fácil irse de un lugar al que nunca perteneció de verdad. Empaquetar sus cosas fue un acto de redescubrimiento doloroso. Había tan poco de ella allí. Algo de ropa, sus libros de arquitectura, su portátil, 1 o 2 objetos personales que parecían fuera de lugar en ese ambiente aséptico. Cada pieza que metía en la caja era un recordatorio de cuánto se había encogido para caber en la vida de él. Cogió una pequeña escultura de madera que compró en su primer viaje sola, antes de conocerlo, y la apretó con fuerza. Era un pedazo de quien era ella antes de todo aquello. La mayor parte de sus pertenencias, sin embargo, las dejó atrás. La ropa cara que él la animó a comprar, los regalos que le hizo, las joyas, eran partes de la fantasía, y la fantasía había terminado. Saldría de allí solo con lo esencial, con lo que era verdaderamente suyo. Cuando el portero, un señor que siempre le sonreía amablemente, la ayudó con sus 2 únicas cajas y una maleta, no pudo mirarla a los ojos. El recado de la familia Richardson probablemente había llegado antes que ella. Ya no era la novia del jefe, era un problema resuelto. Parada en la acera de esa calle arbolada y rica, con el ruido del tráfico de la ciudad de fondo, Elena sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Embarazada, desempleada, sin techo y con el corazón hecho jirones. Mientras un coche de lujo pasaba, levantó la vista hacia la ventana de su antiguo piso y luego hacia la ventana del apartamento de al lado, donde a veces veía el rostro de una anciana, Judith, cuidando de sus plantas. En ese instante, sus miradas se cruzaron por un segundo. Fue solo un atisbo, pero fue la primera mirada de genuina compasión que recibió en 24 horas. La acera parecía moverse bajo sus pies, una cinta de hormigón gris que la llevaba a ninguna parte. Los sonidos de la ciudad, que antes eran el ruido de fondo de su vida ambiciosa, ahora la agredían por todos lados. Bocinas impacientes, el rugido de los autobuses, fragmentos de conversaciones de personas que pasaban a su lado, cada una inmersa en su propio mundo. Elena se sentía invisible y al mismo tiempo terriblemente expuesta, una anomalía con sus 2 cajas de cartón y una maleta que contenían los escombros de su vida. Sacó el móvil. La pantalla se iluminó con una foto de ella y Julián, sonriendo en un viaje. La imagen era una mentira, una reliquia de un tiempo que quizás nunca existió de verdad. ¿A quién iba a llamar? Sus padres, que vivían en el interior, se llenarían de una preocupación que ella no sabría cómo manejar. Sus amigas. Se había distanciado tanto, absorta en el universo exclusivo de Julián, que sentiría vergüenza de aparecer así, derrotada. Fue entonces cuando la puerta del edificio se abrió de nuevo. No era un residente apurado, sino la anciana del apartamento de al lado,
Judith caminó lentamente hacia Elena, sin la expresión de lástima que Elena tanto temía. Había en su rostro una serenidad y una firmeza que eran, al mismo tiempo, reconfortantes e imponentes. Judith no hizo preguntas invasivas, no mostró sorpresa, simplemente miró las cajas, luego el rostro pálido y perdido de Elena, y dijo con una voz suave, pero que no admitía negativa: «Vamos, hija mía, no puedes quedarte aquí en la calle. Ven, sube conmigo». La sencillez de esa invitación, la autoridad tranquila con la que fue hecha, fue el gesto de humanidad más poderoso que Elena podría haber recibido. Era una mano extendida en medio del caos, un faro inesperado en la oscuridad total. La invitación de Judith fue el permiso que el cuerpo de Elena necesitaba para finalmente derrumbarse. La fachada de autocontrol que había mantenido durante el día, la fuerza que usó para empacar sus cosas y salir de ese apartamento con un mínimo de dignidad, todo se vino abajo. Las lágrimas que había contenido durante horas llegaron en una ola abrumadora, sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. No era un llanto de autocompasión, sino de puro agotamiento, la liberación de toda la incredulidad, el dolor y la humillación de las últimas 24 horas. Judith no se asustó, solo le puso una mano firme en el hombro y esperó a que pasara la tormenta, una presencia sólida y paciente. Ese gesto, ese toque sin juicios, fue lo que impidió que Elena se desintegrara allí mismo, en la acera. El apartamento de Judith era todo lo contrario al de Julián. Mientras que el de él era un espacio de lujo frío e impersonal, el de Judith era un nido. El aire olía a libros antiguos, té de manzanilla y un ligero perfume de lavanda. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros. Los sillones estaban gastados por el uso y eran acogedores, y cada superficie tenía un portarretratos con fotos de hijos y nietos, testigos de una vida llena de afecto. Plantas colgaban cerca de la ventana, buscando la luz. Era un lugar que respiraba historias. Judith la guió hasta un sofá mullido, le quitó las cajas de las manos y, sin decir mucho, fue a la cocina y volvió con una taza de té caliente. El calor de la cerámica en sus manos temblorosas fue la primera sensación de confort real que Elena sintió en mucho tiempo. La historia no fue contada, fue derramada, en frases rotas, interrumpidas por lágrimas y largos silencios. Elena expuso lo que había sucedido: el embarazo, la reacción de Julián, la oferta de la familia, el despido, la expulsión. Hablaba con la cabeza gacha, la vergüenza pesando en cada palabra, como si fuera culpable por haber creído, por haber sido tan ingenua. Judith escuchaba atentamente, sus ojos inteligentes nunca apartándose del rostro de Elena. No ofreció consejos fáciles ni palabras de lástima, solo escuchó, una testigo silenciosa de su dolor. Cuando Elena terminó, el silencio que se instaló no fue incómodo, sino de comprensión. Judith parecía entender la naturaleza de esa crueldad de una forma que iba más allá de la simple empatía. Era el conocimiento de quien ya ha visto el mundo dar muchas vueltas. Agotada, Elena se quedó quieta, simplemente observando el ambiente a su alrededor. Su mirada recorría las fotos en las estanterías, sonrisas en graduaciones, abrazos en fiestas de cumpleaños, niños creciendo a lo largo de los años. Esas imágenes representaban un tipo de riqueza completamente diferente a la que conocía en el mundo de los Richardson. No se trataba de poder, fusiones o apariencias. Se trataba de lazos, de pertenencia, de un legado de amor construido a lo largo del tiempo. En ese apartamento modesto, pero lleno de vida, Elena comenzó a vislumbrar un modelo diferente de existencia, uno que no dependía de la validación externa o de un apellido poderoso. Fue una semilla de perspectiva plantada en el suelo devastado de su alma, el primer indicio de que podría haber otras formas de construir una vida. Después de un largo rato, Judith finalmente habló, su voz práctica cortando la niebla de desesperación de Elena. «Lo primero que tienes que hacer es descansar», dijo, como si estuviera declarando la ley más obvia del universo. «No puedes tomar ninguna decisión con el cuerpo y el alma en ese estado. Te quedarás aquí, en el cuarto de invitados, por el tiempo que necesites». La oferta no fue hecha como un favor, sino como un hecho. No había espacio para que Elena se negara o se sintiera una carga. En ese momento, un plan concreto, por simple que fuera, un lugar seguro para dormir, era más valioso que cualquier promesa de justicia o fortuna. Era el suelo firme que necesitaba para dejar de caer. Esa noche, acostada en una cama sencilla, pero limpia y cómoda,
En el cuarto de invitados de Judith, Elena sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. La habitación estaba en silencio, a excepción del zumbido distante de la ciudad allá afuera. Se acurrucó bajo un edredón pesado, que olía a guardado, y sintió que la tensión abandonaba sus músculos por primera vez. No estaba la presencia amenazante de Julián a su lado. No estaba la arquitectura fría de ese lujoso apartamento para oprimirla. Solo estaba el silencio, la oscuridad y la seguridad de 4 paredes ofrecidas por una extraña. El cansancio era tan profundo, tan absoluto, que no soñó. Se durmió en segundos, un sueño pesado y sin sueños, como si su cuerpo finalmente se estuviera desconectando para poder empezar a sanar. Al despertar a la mañana siguiente, la luz del sol entraba tímidamente por la ventana. Por un segundo, la confusión la dominó. ¿Dónde estaba? Entonces, la avalancha de recuerdos del día anterior la golpeó, una ola de dolor físico en el pecho, el rechazo, el despido, la humillación. Pero algo era diferente. El pánico agudo de la víspera había sido reemplazado por una claridad fría y dolorosa. La niebla de lo que ella pensaba que era amor se había disipado por completo, y ahora veía todo, con una nitidez brutal. No había sido abandonada por el amor de su vida. Había escapado de un depredador. La percepción no trajo alegría, pero sí una extraña sensación de poder. La ilusión se había roto, y en su ausencia, la verdad, por más fea que fuera, era un cimiento. Más tarde, sentada a la pequeña mesa de la cocina de Judith, sosteniendo otra taza de té, la mente de Elena, antes paralizada por el shock, comenzó a moverse. Miraba su propio vientre, todavía plano, pero que contenía todo su futuro. Pensó en su vulnerabilidad, en la falta de un puerto seguro, en el miedo que sintió al verse en la calle. Y entonces surgió una pregunta, no sobre sí misma, sino sobre las otras. ¿Cuántas mujeres pasaban por esto? ¿Cuántas madres solteras se veían sin apoyo, sin un techo decente, tratando de construir una vida para sí mismas y para sus hijos, en un mundo que no fue diseñado para ellas? Todavía no era un plan, ni siquiera un boceto. Era solo una chispa, la primera conexión entre su dolor personal y su pasión profesional. La idea de crear espacios seguros, acogedores, un propósito que nacía directamente de su propia ruina. Aquella chispa de idea que nació en la cocina de Judith no se apagó. Al contrario, en la seguridad y el silencio de ese apartamento, comenzó a arder y a tomar forma. Judith, al darse cuenta de la necesidad de Elena de canalizar su mente hacia algo constructivo, le dio un cuaderno de dibujo y algunos lápices. Para Elena, tomar esos lápices fue como reencontrarse con una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. Sus manos, que en los últimos días temblaban de miedo y ansiedad, ahora se movían con un propósito renovado. No dibujaba rascacielos ni proyectos corporativos. Dibujaba espacios pequeños, inteligentes y acogedores, apartamentos modulares, con áreas comunes que incentivaran el apoyo mutuo, jardines comunitarios, guarderías integradas. Cada línea que trazaba en el papel era un acto de rebelión, una forma de construir, en el papel, el refugio que le fue negado en la vida real. Judith observaba el proceso con una sabiduría silenciosa. Veía la arquitectura funcionando como una terapia, una forma de que Elena organizara su dolor y lo transformara en algo útil, pero también era una mujer práctica, que sabía que la resiliencia necesitaba herramientas más duras para sobrevivir en el mundo real. Una tarde, mientras tomaban té, abordó el tema con su franqueza habitual. «Querida, es hermoso lo que estás creando, pero no puedes dejar que se salgan con la suya. Lo que te hicieron no es solo una maldad, es ilegal». La palabra ilegal quedó flotando en el aire. Elena sintió un escalofrío. La idea de una batalla legal parecía agotadora, un enfrentamiento con un gigante que podría aplastarla fácilmente. Pero Judith insistió. «Conozco a una abogada, una mujer de fibra, que no le teme a la gente grande. Necesitas, como mínimo, hablar con ella». El simple acto de marcar el número que Judith le dio fue uno de los más difíciles que Elena jamás realizó. Con cada tono de la llamada, su corazón latía más fuerte, una parte de ella deseando que nadie contestara. Pero una voz tranquila y firme respondió al otro lado de la línea. Era Clara, la abogada. Elena, con la voz entrecortada, intentó resumir su situación, sintiéndose pequeña y patética, pero la reacción de Clara no fue de lástima.
Fue de indignación profesional. Señora Matthews, el despido de una empleada embarazada es discriminación. La forma en que se llevó a cabo puede constituir acoso moral. Ellos no están por encima de la ley. Escuchar eso, escuchar a una profesional validar su dolor y traducirlo en términos legales, fue como si una pequeña luz de poder se encendiera dentro de ella. Por primera vez, sintió que no era solo una víctima, sino alguien que tenía derechos. El despacho de Clara no se parecía en nada a los lujosos entornos corporativos que Elena solía frecuentar. Era una pequeña oficina en un edificio antiguo del centro de la ciudad, llena de pilas de expedientes y con olor a café fuerte. Clara era una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y una energía que transmitía competencia y empatía en la misma medida. Escuchó la historia completa de Elena, sin interrumpirla, tomando notas en un bloc. A diferencia de Judith, que ofreció consuelo para su alma, Clara analizaba los hechos con un bisturí estratégico, identificando cada punto de ataque: el despido discriminatorio, los daños morales por la humillación, la coacción para el aborto y, lo más importante, la demanda de reconocimiento de paternidad que vincularía a Julián con su hijo para siempre. Después de escuchar todo, Clara se reclinó en la silla y miró a Elena con una seriedad brutal. «Elena, necesito que entiendas una cosa. Esta será la lucha de tu vida. Los Richardson son una de las familias más poderosas de la ciudad. Tienen los mejores y más caros abogados. Intentarán desacreditarte, hurgarán en tu vida, te llamarán mentirosa, interesada. Intentarán agotarte financiera y emocionalmente hasta que te rindas. No había forma de dorar la píldora. Clara estaba presentando el campo de batalla tal como era, un terreno minado donde Elena estaría en enorme desventaja. Era una prueba. Necesitaba saber si la mujer que tenía delante poseía la fuerza necesaria para aguantar lo que estaba por venir. Elena sintió un miedo helado recorrer su cuerpo. La imagen de enfrentarse a ese imperio sola era aterradora. Por un instante, pensó en rendirse, en aceptar la derrota e intentar empezar de cero en algún lugar lejano, en el anonimato. Pero entonces, pensó en el hijo que llevaba. Pensó en la humillación, en la frialdad con que su vida y la de su bebé fueron tratadas como un inconveniente a ser descartado. Ya no se trataba de venganza, se trataba de dignidad, se trataba de garantizar que su hijo viniera al mundo sin el estigma de ser un secreto vergonzoso. Levantó la barbilla, miró directamente a los ojos de Clara y con voz firme dijo: «No voy a rendirme, quiero luchar». En ese momento, la decisión quedó sellada. Ya no era la mujer que huía, era la mujer que se quedaba a luchar. La primera tarea que Clara le encomendó fue concreta y metódica: reunir pruebas. «Quiero que escribas todo», instruyó la abogada. «Cada fecha, cada conversación que recuerdes, cada promesa que hizo. Reúne todos los mensajes de texto, los correos electrónicos, los extractos bancarios que demuestren la vida en común, todo». Esa tarea se convirtió en la obsesión de Elena en las noches siguientes. Sentada en la mesa de la cocina de Judith, se sumergió en los recuerdos dolorosos, transformando la angustia en un dossier. Cada mensaje de amor releído era una puñalada, pero también una prueba. Cada recuerdo de su manipulación era combustible para su determinación. El proceso era insoportable, pero también empoderador. Estaba transformando su dolor en munición. Su primera consulta prenatal tuvo lugar en un centro de salud público, una experiencia de humildad que la puso en contacto con una realidad muy diferente a la suya. Fue allí donde conoció a Maya, la enfermera pediátrica. Maya era una mujer de sonrisa amplia y manos firmes, que irradiaba una calma contagiosa. Mientras medía la presión de Elena y escuchaba el corazón del bebé por primera vez, conversaba de forma natural, sin hacer preguntas indiscretas. Había una bondad genuina en ella que hizo que Elena se sintiera segura, cuidada. En ese ambiente estéril e impersonal, el calor humano de Maya era un bálsamo. Fue la primera vez que Elena sintió una conexión positiva con el embarazo fuera del refugio de Judith, la primera vez que el bebé pareció real de una forma médica y esperanzadora. Durante la consulta, Maya, quizás al percibir la soledad en los ojos de Elena, comenzó a hablar de otras pacientes, de las increíbles madres solteras que veía todos los días, verdaderas leonas criando a sus hijos con uñas y dientes. No contó esas historias con lástima, sino con una admiración profunda. «No estás sola en esto, querida.
Existe una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que la necesitamos, dijo Maya, mientras le entregaba a Elena algunos folletos sobre nutrición en el embarazo. Esas palabras simples, provenientes de alguien que veía la fuerza femenina en su forma más cruda todos los días, tuvieron un impacto profundo. Maya se convirtió, sin saberlo, en otro pilar en la red de apoyo que comenzaba a formarse alrededor de Elena, una red tejida por mujeres. Esa noche, mientras revisaba las notas para Clara en su cuaderno, Elena lo sintió. Fue un pequeño temblor, una vibración sutil en su bajo vientre, casi como una burbuja de aire estallando. Se detuvo, con la respiración contenida, la mano posada sobre la barriga. Y entonces lo sintió de nuevo, un poco más fuerte. Una patada. La primera patada. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor o tristeza. Eran de una emoción abrumadora, una conexión profunda con la pequeña vida que se afirmaba dentro de ella. En ese instante, la batalla legal, los dibujos de arquitectura, el dolor de la traición, todo se conectó. Ya no luchaba solo por sí misma o por un principio de justicia. Luchaba por esa pequeña persona. Estaba luchando por Sofía, y por ella sería inquebrantable. Las primeras semanas en el apartamento de Judith fueron un borrón de luto y planificación, pero pronto la realidad del mundo exterior comenzó a infiltrarse en su refugio. Elena empezó a buscar trabajos freelance, contactando a antiguos colegas y empresas de arquitectura más pequeñas, con la esperanza de conseguir cualquier proyecto para mantenerse. Las respuestas, sin embargo, eran universalmente frías y evasivas. Puertas que antes habrían estado abiertas ahora se cerraban con excusas vagas. Fue a través de una antigua colega, en una conversación telefónica incómoda, que entendió lo que estaba sucediendo. Circulaban rumores, historias sobre su inestabilidad emocional, sobre un comportamiento antiético, en su último proyecto, sobre ser una persona oportunista. La máquina de relaciones públicas de los Richardson estaba trabajando silenciosamente para envenenar el pozo, destruyendo su credibilidad profesional antes de que pudiera siquiera levantarse. El dolor de este descubrimiento fue diferente, más insidioso. El rechazo de Julián había sido un golpe directo al corazón, brutal y personal, pero esta campaña de difamación era un ataque a su identidad, a lo único que había construido con su propio mérito y talento. Era un intento de borrarla como arquitecta, de reescribir su historia como la de una villana desequilibrada. Se sentía impotente, como si luchara contra una niebla tóxica. ¿Cómo defenderse de susurros y mentiras? En una reunión con Clara, la abogada confirmó sus peores temores. Es la táctica más vieja del mundo, Elena. No pueden admitir la verdad, así que destruyen al mensajero. Tenemos que ser más inteligentes. No reacciones. No te defiendas públicamente. Solo documenta todo. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, Elena transformó la rabia en un combustible de alto octanaje. Cada puerta cerrada, cada mirada de desconfianza, cada rumor que llegaba a sus oídos, la empujaba con más fuerza hacia su proyecto. El cuaderno de dibujos se convirtió en su santuario y su campo de batalla. Pasaba noches en vela en la mesa de la cocina de Judith, que se había convertido en su despacho improvisado, inmersa en investigaciones sobre materiales sostenibles de bajo costo, leyes de zonificación para viviendas sociales y modelos de cooperativas residenciales. El proyecto, que bautizó como Nido, dejó de ser un sueño y se convirtió en un meticuloso plan de negocios. Era su respuesta silenciosa, su prueba de que no era la persona que estaban pintando. Era una creadora, no una destructora. La realidad financiera, sin embargo, era una preocupación constante y abrumadora. Sus ahorros, que parecían sustanciales cuando tenía un sueldo de ejecutiva, ahora disminuían a una velocidad alarmante. La vida se convirtió en un ejercicio de matemáticas y de elecciones difíciles. Aprendió a vivir con lo mínimo, a sentir el peso de cada moneda, cambiaba el autobús por largas caminatas, cocinaba comidas sencillas y baratas, y sentía una punzada de vergüenza cada vez que Judith insistía en comprar algo para ella. Esta nueva realidad era un contraste flagrante con la vida de lujo y facilidades que llevaba con Julián, donde el dinero era un concepto abstracto. La lucha por la supervivencia diaria era una lección de humildad, pero también la mantenía con los pies firmemente plantados en el suelo,
lejos de las ilusiones del pasado. Fue en este periodo que su nueva red de apoyo demostró ser inestimable. Judith, con su modesta pensión, insistía en no aceptar un céntimo por el alquiler y se aseguraba de que siempre hubiera comida en la nevera, tratando a Elena como a una nieta. Maya, la enfermera, aparecía de vez en cuando con muestras de vitaminas prenatales que conseguía en el centro de salud y aprovechaba para revisar la presión de Elena, ofreciendo consejos médicos y, lo más importante, un oído atento y sin juicios. Eran pequeños actos de bondad, de solidaridad femenina, que formaban una red de seguridad a su alrededor. Esta familia, forjada no por la sangre o el dinero, sino por la compasión mutua, era lo que la sostenía en los días en que la voluntad de luchar flaqueaba. Y había días así, días en que la soledad y el peso de todo se volvían casi insoportables. Una tarde, mientras caminaba de vuelta de la biblioteca pública, vio a una pareja joven saliendo de una tienda de artículos para bebés, riendo y sosteniendo un par de zapatitos minúsculos. La escena, tan banal y tan bonita, la golpeó como un puñetazo. Sintió la falta no de Julián, sino de la vida que pensó que tendría, la alegría compartida, la camaradería, la feliz expectativa. Tuvo que sentarse en un banco de la plaza y respirar hondo para no derrumbarse en llanto allí mismo. Eran en esos momentos de debilidad que se permitía el duelo, no por el hombre que la traicionó, sino por el sueño que le fue robado. Eran momentos necesarios para luego levantarse. Una vez más. Los meses se arrastraban, y el proceso legal se movía a un ritmo glacial, frustrante. No era un drama de tribunales como en las películas, con giros diarios. Era un trabajo lento y meticuloso entre bastidores. Clara y su pequeño equipo pasaban semanas analizando documentos, redactando peticiones, respondiendo a las maniobras dilatorias de los abogados de los Richardson. A cada paso, encontraban una muralla de burocracia y poder. Para Elena, esta lentitud era angustiosa, pero Clara la tranquilizaba. Paciencia, Elena. Estamos construyendo un caso a prueba de balas. Cuando ataquemos, será para valer. El proceso se convirtió en un ruido de fondo constante en su vida, una promesa de confrontación que se cernía en el horizonte. La noticia llegó de forma casual, casi banal. Judith leía una columna social en línea, algo que hacía por pura costumbre y diversión, y comentó en voz alta: «Mira tú, parece que el heredero de los Richardson se casa de verdad. La novia es la hija del banquero Ulbrook. Dicen que es el negocio del siglo». El corazón de Elena se detuvo por un latido. Incluso esperándolo, incluso sabiendo que ese era el plan, ver aquello confirmado en letras de imprenta fue un shock. El nombre de la novia, Vanessa, el contexto de la fusión multimillonaria. Todo encajó de forma fea y definitiva. Ya no había espacio para ninguna duda, ninguna sombra de sentimentalismo. Su relación, su embarazo, su amor, todo no había sido más que un inconveniente temporal en el camino de un gran negocio. El dolor que sintió no fue de celos, sino de una claridad helada que solidificó su determinación como el acero. Mientras la batalla legal se preparaba y el mundo exterior seguía su curso, otro viaje, mucho más íntimo y poderoso, ocurría dentro de ella. Su vientre crecía, una presencia cada vez más real e innegable. La ropa ya no le servía. Sus movimientos se volvieron más lentos y cuidadosos. Cada cambio en su cuerpo era un recordatorio constante de su propósito. Empezó a hablar con el bebé, susurrándole sus planes para el proyecto Nido, leyéndole fragmentos de sus libros de arquitectura favoritos, prometiéndole un mundo seguro y digno para ella. Esta conexión profunda con la hija que aún no había nacido era su mayor escudo. Sofía ya no era solo la razón de la lucha, era su compañera silenciosa, la fuente de una fuerza que Elena jamás imaginó poseer. Una noche, alrededor del 6º mes de gestación, Elena extendió sobre la mesa de la cocina todos sus progresos. A un lado, la pila de documentos legales que Clara había preparado, un dossier frío y metódico de la injusticia que sufrió. Al otro, los dibujos y planos del proyecto Nido, detallados, llenos de esperanza e innovación. Miró los 2 montones de papel, sus 2 frentes de batalla, sus 2 armas. Uno representaba la destrucción que había sufrido, el otro, la construcción que ella lideraba. En ese momento, se dio cuenta de la transformación.
La mujer asustada y perdida que había salido del apartamento de Julián con 2 cajas había desaparecido. En su lugar, había una estratega, una arquitecta de su propio futuro y de su propia justicia. El miedo todavía existía, pero ahora era más pequeño que su determinación. La fecha de la boda de Julián y Vanessa Ulbrook se convirtió en un evento mediático en la ciudad, anunciado en columnas sociales y sitios de noticias de negocios como la Unión del Año. Para la mayoría, era la celebración de una alianza poderosa. Para Elena, era un hito, un evento que sentía una extraña y visceral necesidad de presenciar. La idea comenzó como un pensamiento fugaz y aterrador, pero poco a poco se solidificó en una decisión. No era un deseo de venganza, ni un plan para crear un escándalo. Al contrario, era una necesidad de cerrar el ciclo, de ver con sus propios ojos la materialización de la farsa para poder, de una vez por todas, matar el último fantasma de ese cuento de hadas en su mente. Necesitaba ir allí para confirmar que la puerta estaba cerrada y atrancada, para nunca más tener la tentación de mirar hacia atrás. Dudó antes de compartir su plan, sabiendo cómo sonaría. Judith, al oírlo, se preocupó visiblemente, sus ojos expresando el temor de que Elena se estuviera sometiendo a una tortura innecesaria. «Hija mía, ¿por qué ponerte en esa situación? No necesitas ver eso», dijo, con la voz llena de un cariño protector. Clara, la abogada, fue aún más directa cuando Elena se lo contó por teléfono, desaconsejándoselo firmemente, advirtiendo sobre los riesgos emocionales y la posibilidad de ser vista y acusada de acoso. Pero Elena estaba tranquila y segura de su decisión. «No voy para enfrentarlos. Voy por mí. Necesito ver el final de esta historia para poder empezar la mía de verdad», explicó. Su determinación era tan serena que ambas, Judith y Clara, acabaron por entender que aquello no era un acto de debilidad, sino de fuerza. El día de la boda, Elena se preparó con la solemnidad de quien cumple un ritual. Su elección de ropa fue deliberada. Un vestido de maternidad sencillo, de color oscuro, elegante pero discreto. El objetivo era ser invisible, una sombra en la multitud. No había maquillaje elaborado ni peinado especial. Quería estar allí en su forma más auténtica, la mujer que era ahora, embarazada de 7 meses, llevando la verdad en su vientre. Al mirarse en el espejo antes de salir, no vio a la arquitecta glamurosa que salió con un heredero. Vio a una superviviente, a una madre, a una mujer a punto de asistir al funeral de sus propias ilusiones para poder finalmente vivir en paz. Cada gesto era lento, consciente, preparándose para la última despedida. La iglesia era una catedral imponente en el corazón de la ciudad, un monumento de piedra y vidrieras que simbolizaba el poder y la tradición de la élite paulista. Elena entró por una puerta lateral y encontró un lugar en el último banco, en un rincón oscuro, detrás de una gruesa columna de mármol. Desde allí, tenía una visión clara del altar, pero estaba protegida de las miradas curiosas. El ambiente era suntuoso y frío. Arreglos de flores blancas, carísimas y sin perfume, decoraban el pasillo. El sonido del órgano resonaba por el vasto espacio, una música grandiosa, pero sin alma. Los invitados, vestidos de alta costura, cuchicheaban entre sí. Para Elena, todo aquello parecía un espectáculo meticulosamente ensayado, una producción teatral donde cada uno desempeñaba su papel con perfección. Entonces, lo vio. Julián, de pie en el altar. Estaba impecable con su frac, el pelo perfectamente peinado, la sonrisa encantadora en el rostro para los invitados. Era la imagen del novio feliz y poderoso. Pero Elena, ahora con los ojos libres de la pasión, veía más allá de la fachada. Veía la rigidez en sus hombros, la forma en que la sonrisa no llegaba a sus ojos. No parecía un hombre enamorado a punto de casarse con el amor de su vida. Parecía un ejecutivo a punto de cerrar el negocio más importante de su carrera. En ese momento, cualquier resquicio de amor que pudiera haber en su corazón fue reemplazado por una compasión distante y fría. Él era un prisionero de ese mundo, tanto como ella casi lo fue. Las puertas principales se abrieron y la marcha nupcial comenzó a sonar. La novia, Vanessa, apareció. Era deslumbrante, como se esperaba, con un vestido que probablemente costó más de lo que Elena ganaría en años. Caminaba con una elegancia ensayada, el rostro una mezcla de nerviosismo y orgullo. Elena la observó, y para su propia sorpresa,
No sintió ni una pizca de envidia o rabia. Lo que sintió fue una extraña y triste solidaridad. Veía en esa mujer una versión de sí misma, alguien entrando de buen grado en la misma jaula dorada de la que ella había escapado por poco. Se preguntó si Vanessa sabía de su existencia. Del bebé. Probablemente no. Ella era solo otra pieza en el tablero, desempeñando su papel en la gran fusión de los imperios Richardson y Ulbrook. Cuando comenzaron a intercambiar los votos, las palabras resonaron en la iglesia, huecas y sin peso. En la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. La hipocresía era tan flagrante que Elena sintió ganas de reír, pero el sonido no salió. En cambio, posó la mano sobre su propio vientre, que se movía con la agitación de Sofía. Allí, bajo su tacto, estaba su verdad, su voto inquebrantable, un compromiso de amor mucho más real y poderoso que las frases memorizadas que se decían en el altar. El contraste entre la actuación de ellos y la realidad palpitante que llevaba dentro era la prueba final de que estaba en el camino correcto. Su futuro no estaba allí. En el momento en que el sacerdote los declaró marido y mujer, y el sonido de los aplausos educados se extendió por la iglesia, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue un sonido de dolor, sino de liberación. Era el chasquido de la última cadena que la ataba a ese pasado. Julian Richardson ya no era su gran amor traicionado, ni el villano de su historia. Era solo un personaje secundario en un libro que ella ya no leía. El dolor se había transformado en indiferencia, y la indiferencia era la verdadera libertad. Lo vio besar a la novia y volverse hacia la multitud con una sonrisa triunfante, y no sintió absolutamente nada. El ciclo estaba por fin completo. Antes de que los invitados comenzaran a girarse y a salir, Elena se levantó silenciosamente y se deslizó hacia afuera por la misma puerta lateral por la que entró. Al pisar la acera y sentir el sol de la tarde en su rostro, el aire de la ciudad pareció más ligero, más respirable. No había llorado, no había temblado. Se sentía vacía, pero en el buen sentido. Un vacío limpio, listo para ser llenado con cosas nuevas. No fue allí para demostrarle nada a nadie, solo a sí misma. Y lo había conseguido. Fue testigo del final sin romperse, y al hacerlo, encontró la pieza final de su propia fuerza. Estaba lista. De vuelta en el apartamento de Judith, la anciana la recibió con una mirada ansiosa, buscando cualquier señal de sufrimiento, pero no encontró ninguna. Elena simplemente se quitó los zapatos, se sentó en el sillón y suspiró, un suspiro largo y profundo de quien finalmente llega al final de un viaje agotador. «Se acabó, Judith», dijo, con una pequeña sonrisa cansada pero genuina. Ahora, de verdad, se acabó. En ese momento, ya no había espacio para el duelo. Solo estaba el presente y el futuro que comenzaría a construir al día siguiente. Su primera llamada sería a Clara. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de luchar había llegado. A la mañana siguiente de la boda, el aire en el apartamento de Judith parecía diferente, más ligero. La decisión de Elena se había solidificado durante la noche, transformándose de una posibilidad en una certeza inquebrantable. Tomó el teléfono y llamó a Clara. La abogada respondió, esperando quizás escuchar el relato de una noche difícil. En cambio, escuchó una voz que apenas reconoció, una voz desprovista de cualquier vacilación o miedo, una voz de mando. «Clara, soy yo, Elena, estoy lista», dijo, de forma simple y directa. «Vamos a presentar la demanda, hoy». No era una petición de consejo, era una instrucción. Al otro lado de la línea, Clara sonrió. Sabía que la mujer que finalmente había emergido de las cenizas estaba lista para la guerra. Los engranajes de la justicia, que habían sido pulidos y preparados durante meses, finalmente comenzarían a girar. El acto en sí fue sorprendentemente anticlimático, desprovisto de cualquier drama. Solo Clara, en su despacho, firmando y registrando electrónicamente la demanda inicial. Un acto burocrático, silencioso, que en pocas horas detonaría una bomba en el mundo de los Richardson. La demanda era una obra maestra de estrategia legal, un documento de más de 100 páginas que detallaba, con una precisión quirúrgica, cada etapa del viaje de Elena: la contratación, el romance, las promesas, el embarazo, el despido discriminatorio, la campaña de difamación, la oferta de soborno para el aborto. Cada alegación estaba respaldada por correos electrónicos,
mensajes, extractos y testimonios. Era la transcripción fría y legal de todo su dolor, transformada en un arma formidable. La noticia explotó al final de la tarde. Un periodista de un gran portal de noticias consiguió una exclusiva sobre la demanda y el artículo se publicó, con un titular imposible de ignorar. Arquitecta embarazada demanda al heredero Julian Richardson por abandono y despido ilegal, poniendo en riesgo una fusión multimillonaria. En cuestión de minutos, la historia se extendió como la pólvora. Otros medios de comunicación se hicieron eco, y pronto el nombre de Elena estaba en todas partes. Desde su refugio en el apartamento de Judith, observaba en su portátil la avalancha de titulares multiplicándose. Su nombre, que los Richardson intentaron borrar con susurros, ahora era gritado en voz alta para que todo el país lo escuchara. La narrativa que intentaron controlar se les había escapado de las manos. El impacto en el imperio Richardson fue inmediato y devastador. La noticia cayó como un meteorito en medio de las negociaciones finales de la fusión con el grupo Ulbrook. La familia Ulbrook, conocida por su imagen pública conservadora e impecable, quedó conmocionada. Un escándalo que involucraba un embarazo no deseado, acusaciones de coacción para abortar y prácticas laborales ilegales, era exactamente el tipo de publicidad que aborrecían. La fusión, que era la joya de la corona del legado del padre de Julián, de repente se encontraba en terreno movedizo. La ironía era brutal. Al intentar resolver lo que consideraban un pequeño problema de forma discreta y cruel, habían creado una crisis de relaciones públicas de proporciones catastróficas que amenazaba con derribar todo su castillo de naipes. La opinión pública se dividió, como era de esperar. En las redes sociales y columnas de cotilleo, muchos la tildaron de cazafortunas, haciéndose eco de la narrativa que los abogados de los Richardson rápidamente comenzaron a filtrar a la prensa. Pero una contranarrativa mucho más poderosa comenzó a surgir. Grupos feministas, sindicatos y ciudadanos de a pie vieron en la historia de Elena un caso clásico de abuso de poder corporativo. El hecho de que fuera una arquitecta talentosa, cuyo innovador proyecto Nido fue mencionado en la demanda como parte de la pérdida de su potencial profesional, le dio a su lucha una nueva dimensión. No era solo una exnovia despreciada, era una profesional brillante, cuya carrera fue saboteada por un sistema corrupto y misógino. La reacción de Julián no se hizo esperar. Ciego de rabia y con el mundo derrumbándose a su alrededor, cometió un error crucial. Actuó por impulso. Una noche, apareció en el edificio de Judith, logrando pasar por la portería antes de que pudieran detenerlo. Golpeó la puerta de forma violenta, la furia descontrolando al hombre que siempre fue la imagen del autocontrol. Cuando Elena abrió, la confrontó, con la voz siseando en un susurro amenazador. La acusó de intentar destruir su vida, su familia. La amenazó, diciendo que no sabía con quién se estaba metiendo, que la aplastaría. Era la actuación de un hombre acorralado, un animal herido y peligroso, que había perdido toda su compostura. Pero la mujer que lo miraba en la puerta no era la misma que él había humillado y descartado meses antes. Elena permaneció quieta, con la mano protectoramente sobre su prominente vientre, y lo miró con una calma que lo desarmó por completo. No había lágrimas, no había miedo en sus ojos, solo había una fuerza tranquila, casi impenetrable. Escuchó sus amenazas sin vacilar, con expresión serena. Cuando terminó su torrente de furia, esperando una reacción, ella simplemente lo miró y dijo, con voz baja y firme: «Estás perdiendo el tiempo, Julián. Cualquier cosa que tengas que decir, dísela a mi abogado. Nos vemos en el tribunal». Su tranquilidad fue el golpe final. Él se dio cuenta, en ese instante, de que había perdido para siempre cualquier poder sobre ella. Al darse cuenta de que la intimidación directa había fracasado estrepitosamente, la familia Richardson cambió de táctica. El poder dio paso al dinero. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de sus abogados. La conversación fue corta. Hicieron una oferta de acuerdo, una cantidad astronómica, muchas veces mayor que la oferta inicial para que ella resolviera el problema. Era suficiente para que Elena y su hija vivieran en el lujo por el resto de sus vidas, en cualquier lugar del mundo que ella quisiera. A cambio, debía retirar la demanda, firmar un acuerdo de confidencialidad perpetuo y desaparecer. Era la admisión desesperada de que estaban perdiendo la guerra y querían comprar su silencio a cualquier costo.
Clara le presentó la oferta a Elena, explicando todas sus implicaciones. La abogada fue neutral, afirmando que la decisión era enteramente de Elena. Era una salida segura, una victoria financiera innegable. Elena pensó en la vida fácil que ese dinero podría comprar, en la ausencia de estrés, en la seguridad para Sofía. La tentación fue real, un atisbo de un camino más sencillo, pero luego pensó en lo que ese dinero representaba. Era el precio de su silencio. Sería comenzar la vida de su hija con una mentira, enseñándole que la justicia podía ser comprada y vendida. Con la misma calma con que se enfrentó a Julián, miró a Clara y dijo: «Recházala. No es por el dinero. Nunca lo fue». El rechazo del acuerdo fue un torpedo en el ya averiado barco de los Richardson. El mensaje era claro. Elena Matthews no iba a retroceder. La historia ganó aún más fuerza en los medios, ahora retratándola como una mujer de principios inquebrantables. Presionados por la publicidad negativa y la inestabilidad de su futuro socio de negocios, los Ulbrook emitieron un comunicado oficial, anunciando que estaban reevaluando los términos de la fusión, a la luz de las recientes acusaciones. Las grietas en el imperio Richardson ahora eran visibles para todos. Elena, en sus últimos meses de embarazo, sentada en el sofá de Judith, veía el noticiero de la noche, sintiendo a su hija moverse dentro de ella. Había sacudido una dinastía, no con poder o dinero, sino con la simple y obstinada fuerza de la verdad. Con el rechazo del acuerdo y la inminente implosión de la fusión, el pánico se instaló en la fortaleza de los Richardson. Sus abogados, al darse cuenta de que trataban con una oponente que no podía ser intimidada ni comprada, y enfrentando un caso con pruebas abrumadoras y una pésima repercusión pública, aconsejaron la única salida lógica que quedaba: la rendición. No fue una rendición pública y humillante, claro, fue una capitulación estratégica, llevada a cabo entre bastidores a través de una serie de tensas negociaciones con Clara. La muralla de arrogancia y poder finalmente cedió, no a una fuerza igual, sino a la determinación silenciosa de una mujer a la que subestimaron catastróficamente. La guerra no terminaría con una gran batalla en el tribunal, sino con el reconocimiento silencioso de que habían perdido. Los términos del acuerdo final, redactados por Clara, fueron la materialización de la victoria de Elena. No se trataba solo de la compensación financiera, aunque ésta era sustancial, cubriendo todos los daños morales, materiales y el lucro cesante de su carrera saboteada. El acuerdo exigía una retractación formal por escrito de la empresa por el despido injusto, un documento que limpiaba su nombre profesional para siempre. Y el punto más crucial, innegociable, el reconocimiento legal e inmediato de la paternidad de Julián, con la estipulación de todas las responsabilidades financieras y legales que ello conllevaba, garantizando que Sofía no solo tuviera el nombre del padre en su registro, sino también todos los derechos que le correspondían. Era la justicia en su forma más completa. Mientras la batalla legal llegaba a su fin, otra puerta se abría. El proyecto Nido, que había ganado notoriedad como un detalle en la cobertura mediática del caso, había llamado la atención de una de las firmas de arquitectura más progresistas del país, una empresa liderada por dos mujeres visionarias. Ellas vieron más allá del escándalo, vieron la brillantez y la relevancia social del concepto de Elena. En una reunión que cambió la vida de Elena, no le ofrecieron un trabajo, le ofrecieron una sociedad. Querían que se uniera a ellas para liderar una nueva división enfocada en vivienda social innovadora, con el proyecto Nido como su buque insignia. Era la validación profesional que más deseaba, conquistada no a pesar de su lucha, sino gracias a ella. En medio de estas victorias que rediseñaban su futuro, el evento más transformador de todos ocurrió de forma serena e íntima. Con Judith a su lado sosteniendo su mano y Maya presente para ofrecer apoyo y orientación, Elena dio a luz a una niña sana y fuerte. El parto fue largo, pero tranquilo, un testimonio de la fuerza que había descubierto en sí misma. En el momento en que sostuvo a Sofía por primera vez, sintiendo el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo, todas las batallas, los dolores y las humillaciones del último año parecieron distantes, insignificantes. Mirando el rostro de su hija, Elena entendió lo que era la verdadera victoria. No estaba en un documento legal o en un contrato de negocios. Estaba allí, en sus brazos, respirando suavemente. Meses después, la vida de Elena tenía una nueva melodía. Se había mudado a un apartamento luminoso y acogedor, en un barrio tranquilo, un lugar que ella eligió y decoró con sus propios muebles, sus colores,
sus recuerdos. El ambiente respiraba su identidad. Las paredes tenían las primeras fotos de Sofía, estanterías con sus libros de arquitectura, y en el salón, los primeros bocetos del proyecto Nido enmarcados. No era un palacio de mármol frío, sino un verdadero hogar, lleno de calor, del olor a bebé y del suave sonido de canciones de cuna. Era un santuario construido no sobre la riqueza de un hombre, sino sobre los cimientos de su propia resiliencia y talento. Su rutina era la de muchas madres que trabajan, una danza caótica y feliz entre biberones, reuniones por vídeo y visitas a la obra del primer condominio Nido, que ya comenzaba a tomar forma. Era una madre dedicada y una socia respetada. Encontró un equilibrio que antes parecía imposible. La mujer que se había perdido tratando de encajar en un mundo que no era el suyo, ahora vivía en un mundo que ella misma había diseñado, literal y figurativamente. Las cicatrices de su viaje todavía estaban allí, pero ya no dolían. Eran solo recordatorios de lo lejos que había llegado, de la fuerza que no sabía que poseía. Al otro lado de la ciudad, el mundo de Julian Richardson se había encogido. La fusión con los Ulbrook, como estaba previsto, se desmoronó bajo el peso del escándalo. Su matrimonio con Vanessa duró menos de un año, terminando en un divorcio discreto, pero que selló su reputación como un pésimo negocio. Dentro de su propia empresa, su imagen de heredero dorado quedó permanentemente manchada. Su padre, para controlar los daños, lo relegó a una posición secundaria, lejos de las decisiones estratégicas. Julián se convirtió en una figura disminuida, un hombre atormentado no por la pérdida de dinero, sino por la pérdida de poder y prestigio, todo porque fue incapaz de ver el valor de una vida que no encajaba en sus planes. Hubo un último y breve epílogo para su historia. Cerca de un año después del nacimiento de Sofía, movido quizás por un raro acceso de conciencia o por la presión de sus propios padres, Julián pidió ver a su hija. Elena aceptó, no por él, sino por Sofía. El encuentro fue en un parque, en territorio neutro. Parecía torpe, un extraño tratando de conectar con una niña que no lo conocía. Elena observó desde lejos, con una cortesía distante, sin rabia y sin dolor. Él ya no tenía poder emocional sobre ella. Era solo el padre biológico de su hija, una figura periférica en su vida rica y completa. Ella no necesitaba sus disculpas ni su arrepentimiento. Su paz ya no dependía de él. Esa noche, con Sofía durmiendo tranquilamente en su cuna, Elena fue a la ventana de su apartamento y miró las luces de la ciudad. Pensó en todo su viaje, en la mujer que era y en la mujer en que se convirtió. Reconoció que la destrucción de su antigua vida, por más brutal que hubiera sido, fue lo que le permitió construir esta nueva, una vida infinitamente más verdadera y gratificante. No había amargura en su corazón, solo una profunda y serena gratitud por la fuerza que encontró en la adversidad y por las mujeres que la apoyaron en su camino. Finalmente se sentía completa, no porque alguien la completara, sino porque ella misma se había reconstruido, pieza por pieza. La victoria final de Elena no se anunció en titulares de periódicos, ni se celebró con fiestas. Fue una victoria silenciosa, cotidiana. Estaba en la risa de su hija, en la dignidad de su trabajo, en la paz de su hogar. Venció no al destruir a su enemigo, sino al construir una vida tan llena de amor, propósito y felicidad que las sombras del pasado simplemente ya no tenían espacio para existir. La imagen final de su historia no es la de una guerrera en un campo de batalla, sino la de una creadora en su santuario, acunando a su hija y mirando hacia un futuro que ella misma diseñó y construyó con sus propias manos. La historia de Elena es la prueba de que la verdadera victoria no es la venganza, sino construir una vida con dignidad y propósito. Nos enseña que la resiliencia y la solidaridad nos pueden sacar de los abismos más oscuros. Si esta historia te conmovió e inspiró tanto como a nosotros, por favor, suscríbete al canal, regálanos un like para que este video llegue a más personas y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos.